Good evening, Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. We're glad that you're here and you're joining us tonight. Estamos felices de que estén con nosotros esta noche. Tonight we'll be in the Gospel of John and chapter 1. Hoy vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 1, And we're going to talk about going on to maturity, y vamos a hablar sobre cómo pasar a la madurez, going from boys to men. cómo pasar de muchachos a hombres. And this is kind of like a mini Father's Day message. Este es un mensaje pequeño del Día de los Padres. Let's say a word of prayer before we begin. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Santo, hoy te damos gracias. We thank you for your purposes in our life. Te damos gracias por tus propósitos en nuestra vida. We thank you for the inheritance that we have in you. Te damos gracias por la herencia que tenemos en ti. Tonight we pray that you would open our hearts, Hoy te pedimos que abras nuestros corazones that we might receive everything that you have for us. y que podamos recibir todo lo que tienes para In nosotros. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. y Praise amén. God. Praise God. Alabado sea el Señor. This Sunday is Father's Day, Este domingo es el Día de los Padres and it's been on my mind for several days now, y ha estado en mi mente por varios días, trying to understand what it really takes to be a good father. tratando de entender qué se toma ser un buen padre. And one of the things that I discovered, to my surprise, Y una de las cosas que he descubierto a mi sorpresa, that when you take a man's life cuando tú tomas la vida de un hombre and everything that he identifies with, y todo lo que él se identifica, and you start removing the layers, y empiezas a remover las capas, like an onion. como si fuera una cebolla. You know, an onion, you remove the first layer and there's another onion inside of it. Cuando tú cortas una cebolla, remueves una capa, pero hay otra dentro de ella. And layer by layer, Y capa por capa, you get to the core of the onion. llegas al centro de la You cebolla. get to the core of who a man is. Llegas al centro de lo que verdaderamente un hombre es. So, for example, in my case, I wear many hats. Por ejemplo, en mi caso, yo uso muchos sombreros. I'm a father. Yo soy un padre, I'm a son. soy un hijo, I'm a professor at the university. soy un profesor de la universidad, I'm a dentist to my patients. soy un dentista a mis pacientes, I'm a husband to my wife. soy un esposo a mi esposa, I'm a farmer. soy un agricultor, I'm a friend. soy un amigo, I'm a brother. soy un hermano. So I have many things that identify who I am. Tengo muchas cosas con las que me identifico quién soy. But as you get closer to the core of what's most important to my life, Mientras te vas acercando al centro de lo que más importante en mi vida, you'll find that the thing that touches me the most, vas a encontrar que lo que más me toca, the thing that I love the most, lo que más amo, but it's also the thing that can bring the most pain or suffering, es también la misma cosa que puede traer dolor y sufrimiento. but it's the thing that brings the most passion to my life, Pero también es la cosa que trae más pasión a mi vida, that moves me, que me mueve. is my role as a father. Es mi rol de padre. So I believe it's the same with every man who has had children. Y yo creo que es lo mismo para todos los hombres que tienen hijos. We feel that even though we are also a husband, Sentimos que aunque somos un esposo, we look at our children as something that we really want to be a blessing to. vemos a nuestros hijos como algo de lo cual queremos ser una bendición. And we're very passionate and focused on their well-being and in their lives. Y estamos apasionados por su bienestar. And that never stops affecting us, Y eso no deja de afectarnos. no matter how old they are. No importa la edad que tengan. Whether they're an innocent baby that depends on us for everything, Si son un bebé que depende totalmente de nosotros, or whether they're adults and they're independent and leading their own lives. o si son adultos ya independientes viviendo sus propias vidas. I believe there's nothing we would not do for our children. Yo creo que no hay ninguna cosa que nosotros no hagamos por nuestros hijos. And nevertheless, Paul said there's not many fathers in the church. Y sin embargo, Pablo dice que no hay muchos padres en la iglesia. There's a crisis of fatherhood in the church. Hay una crisis de paternidad en la There's a iglesia. crisis of fatherhood in society. Hay una crisis de paternidad en la sociedad. And so both of these things mirror each other. Y ambas cosas se reflejan una con la otra. I believe that when you see something in the natural,
Yo pienso que cuando ves una cosa en lo natural, it's a reflection of what's taking place in the spiritual. es una reflexión de lo que está sucediendo en lo espiritual. So there is a problem with fatherhood in our society. Hay un problema de paternidad en nuestra sociedad. Fathers are very important. Los padres son muy importantes. I believe they are the core of our society. Yo creo que son el centro de nuestra sociedad. They provide a stability to our culture and our families, Proveen la estabilidad para nuestra cultura y para nuestras familias, which is part of God's design que es parte del diseño de Dios, that women cannot provide. que las mujeres no pueden proveer. I've done a lot of reading about crime and why people end up in jail. Yo he hecho mucha lectura sobre el crimen y por qué las personas terminan en la cárcel. And I was surprised to find that many children who grew up without a father Y para mi sorpresa, encontré que muchos de los niños que han crecido sin un padre they have a very much higher risk of ending up in jail. tienen un mayor índice de terminar en la cárcel. It's one of the main indicators that those kids are going to end up in trouble Es uno de los indicadores de que esos niños van a terminar en problemas. because they have only a mother at home and no father. Porque solamente tienen una madre en la casa y no un padre. And it's affecting our society. Y está afectando nuestra sociedad. So they've determined that the best way to raise a child Entonces determinaron que la mejor manera para crecer un niño, para criar a un niño, is with a biological father and a biological mother. es con un padre biológico y una madre biológica. That's the best way. Esa es la mejor manera. That is the lowest incidence or risk of those kids getting in trouble. Este es lo que tiene la menor incidencia de que ese niño termine en problemas. So the highest incidence is no father. La mayor incidencia es no tener ningún padre. The lowest risk is two parents. Y el menor riesgo es dos padres. But the next lowest risk, Pero lo próximo de menor riesgo, almost like having two parents, que es casi igual como tener dos padres, the results are almost the same, los resultados son casi los mismos, is children that are growing up only with their father. son los niños que están creciendo solo con el padre. Now, I won't go into the details why that happens, No voy a entrar en los detalles de por qué eso sucede, but it's a fact. pero es una realidad. It's based on sociological studies, Está basado en estudios sociológicos, criminological studies, en estudios criminológicos, psychological research. en estudios psicológicos. And so what it shows us is the importance of the role of the father in our family and in our culture. Y lo que nos enseña es de la importancia del rol del padre dentro de la familia y de nuestra sociedad. So fatherhood is very important. Entonces la paternidad es muy importante. The presence of a father is very important. La presencia de un padre es muy importante. But not just a father, Pero no solamente un padre, a good father. un buen padre. And so when you peel away all the layers, Entonces cuando tú quitas todas las capas, you find that deep in the core of man encuentras que en el centro profundo de un hombre is God's design for him to function as a father. es el diseño de Dios para que funcione como un padre. But here's the big problem that I've detected, Pero este es el gran problema que yo detecté. both inside the church and in our culture, Ambos, en la cultura y también en la iglesia, is that in order to be a good father, es que para ser un buen padre you have to learn to identify as a son. tienes que identificarte como un hijo. Because sonship is what creates the future character of a father. Porque ser un hijo es lo que va a crear el carácter para que luego seas un padre. When we are properly identifying ourselves as sons, Cuando nos identificamos apropiadamente como hijos, then there's the potential then to become a good father. entonces tenemos el gran potencial de convertirnos en un buen padre. And the failure of many fathers, Entonces, el fracaso de muchos padres, both inside the church and outside the church, dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, and that means in being a spiritual father or a mature Christian, esto quiere decir un padre espiritual o un cristiano maduro, the failure comes from they never have identified and learned to function as a son. el fracaso viene cuando no se pueden identificar como hijos. So they do not have the character that they need to be a father. Entonces no tienen el carácter para ser un padre. So in John chapter 1, Entonces en el
libro de Juan capítulo 1, beginning in verse 12, comenzando en el versículo 12, it says, "But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, those who believe in his name." mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. So when we are born again, when we surrender our life to Christ, Cuando somos nacidos de nuevo y sometemos nuestra vida a Cristo, that's what the Bible calls the new birth. entonces esto es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. And so that new birth begins our spiritual life as children. Entonces este nuevo nacimiento comienza nuestra vida como niños. We become children Entonces nos convertimos en niños with the potential to mature con la potencial de madurar to become sons. para convertirnos entonces en hijos. Now, after you hear this Bible study, go and read the Bible again. Antes de tú escuchar Después de escuchar. después de escuchar este mensaje, ve primero y lee tu Biblia. And after you hear this message, Después que termines de escuchar este you'll mensaje, find so many references to the sons of God. vas a encontrar tantas referencias al Hijo de Dios. Because our Heavenly Father has the character of a father. Porque nuestro Padre Celestial tiene el carácter de un And padre. He wants to surround Himself with many sons. Y Él quiere rodearse de muchos hijos. That means that we at some point have to go from being children to becoming sons. Entonces, esto quiere decir que nosotros tenemos que pasar de ser niños a ser hijos. That's why Jesus' first name, the way that He identified when He came to this earth, Por eso cuando Jesús vino a la tierra, primero se identificó as a son of God. se identificó como el Hijo de Dios. Amen? Amén. So He related to God as a son. Entonces, Él se relacionó con Dios como un hijo. And later He became a father. Entonces, luego Él se convirtió en un Did padre. you know Jesus was a father? ¿Sabían que Jesús era un padre? He is our pastor. Él es nuestro pastor. He is our spiritual Él father. es nuestro padre espiritual. He is our high priest. Él es nuestro sumo sacerdote. But because He identified first as a son Pero porque primero se identificó como hijo and has submitted to His Heavenly Father y se sometió al Padre Celestial and allowed the Father to work in His life y le permitió al Padre que trabajara en su vida and allowed the Father to teach Him to be obedient, y le permitió al Padre que lo enseñara a ser obediente. allowed the Father to take Him through suffering, Le permitió al Padre que lo pasara por and sufrimientos yet never rebelled against the y Father. nunca se rebeló contra el He Padre. never got bitter against His Heavenly Father. Nunca se amargó contra su And Padre. at the most difficult time in his life, Y en el momento más difícil de su vida, when the Father was having him do something he did not want to do, cuando el Padre le pidió que hiciera algo que él no quería hacer, because it's one thing when we get punished by the Father y porque una cosa es cuando nos castiga nuestro Padre, because we did something wrong porque hicimos algo mal and God is correcting us. y Dios nos está corrigiendo. It's another thing when we receive suffering from the Father Pero otra cosa es cuando recibimos sufrimiento del Padre for no good reason at all. por ningún motivo. It can create bitterness in a child's heart. Puede crear amargura en el corazón del The niño. Bible warns the fathers. He said, don't drive your children to anger. La Biblia Don't- habla claro a los padres de no llevar a los hijos a A la ira. a la ira. It says, fathers, do not provoke your children. Dice, padres no provoquen a sus hijos Because fathers can, in their carnal anger, react too strongly against their children. porque los padres en su motivación carnal pueden llevar a sus hijos a la ira And that could provoke the y children. puede provocarlos. So the father was not provoking his son, Entonces el padre no estaba provocando al hijo, but he was asking his son to pay a price pero le estaba pidiendo al hijo que pagara un precio for something he did not do, por algo que él no había hecho, something that he was innocent of. por algo que él era inocente. And instead of taking this as a false accusation, En vez de tomar esto como una falsa acusación, instead of becoming bitter or angry at his father, en vez de convertirse en una persona amargada o resentida, it says he cried out to his father. dice que él clamó a su And padre. he said, "Father, take this cup from me, Él oró, Padre, toma esta copa de mí, but nevertheless, not my will be done, but yours." pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. He was the good son. Él era el buen hijo.
he exemplified what God wants to do in us. Él ejemplifica lo que Dios quiere hacer en So nosotros. Jesus died on the cross Entonces Jesús murió en la cruz and resurrected from the dead y resucitó de los muertos so that we can be born again in him para que nosotros podamos nacer en Él and become children y ser hechos ni- hijos or niños, o niños to then mature and become sons. para luego madurar y convertirnos en hijos. So what does that tell us? Entonces, ¿qué nos dice esto? It tells us that there's a maturing process. Entonces nos dice que hay un proceso de maduración. We don't stay as children, No nos mantenemos como niños, but we must mature to become sons. sino que debemos madurar para convertirnos en hijos. In the ancient Jewish tradition, En la antigüedad judía, when a Jewish father had a child, cuando un judío tenía un hijo, it was his child, era su hijo, and he would put them in the hands of tutors and teachers and professors, y lo ponía en manos de sus tutores y de sus profesores, and they would begin to train the child up. y ellos entrenaban a ese niño. And the same way, when we are born again, De la misma manera, cuando nosotros nacemos de nuevo, our Heavenly Father puts us in the hands of the Holy Spirit el Padre Celestial nos pone en manos del Espíritu Santo and puts us in the hands of His Word, y nos pone en la mano de su palabra that we might be trained up as children, para que nosotros seamos entrenados como niños, that we might go from drinking milk to eating solid food, para que pasemos de beber la leche a comer lo sólido, so that we will come to a maturity. para que lleguemos a la madurez. And when the professors and the tutors came to the Father, Y cuando los profesores y los maestros y los tutores llegaban a donde el Padre and they said that your child is ready, y le decían, tu hijo está listo, he's ready to be adopted or taken on as a son, él está listo para ser adoptado o ser tomado como hijo. then the father would call a big feast in his house. Entonces el Padre hacía una gran fiesta en su casa And at a certain point in the feast, y en un cierto momento de la fiesta, there were people there from all his business partners, ahí habían personas de todos sus negocios, people he bought things from, personas de las que él compraba, people he sold things to, personas a las que él le vendía, business partners, personas de negocios, colleagues, colegas, other families in the area. otras familias del área. And the father would put his arm around his son, Y el padre ponía su brazo alrededor del hijo and he would say these words, y decía estas palabras: "This is my son, este es mi hijo in whom I am well pleased. en el que tengo complacencia. Listen to him." Escúchenlo a él. And imparted sonship, Y impartía su said hijo. ser hijo. In other words, he's not a child anymore. En otras palabras, ya no era un niño. I've adopted him now as a son. Ahora lo ha adoptado como hijo. My relationship with him has changed. Mi relación con él ha cambiado. He's not a child, Ya no es un niño, he's a son. ahora es hijo. And he invested him with authority. Y lo investía con autoridad. Now this son will go out in the community, Entonces ahora el hijo salía a la comunidad and he will go now not in his own name, y no iba solo a su nombre. but he will go now in the name of the Father, Ahora él iba en el nombre del Padre and he was able to do business y podía hacer entonces negocios in the name of the Father en el nombre de su Padre because he had authority. porque tenía autoridad. Have you wondered why so many Christians and so many men in the body of Christ have no authority? ¿Se han preguntado alguna vez por qué tantos cristianos y tantos hombres no tienen ninguna autoridad? Because they're not sons. Porque no son hijos. They're born again. Están nacidos de nuevo. They're children of God. Son hijos de Dios, niños de Dios. They may be serving in church. Probablemente están sirviendo en la iglesia. But if you notice carefully, Pero si se da cuenta, whenever God disciplines them, pero cuando Dios los disciplina, they run. salen huyendo, They get bitter. se amargan, They get angry. se enojan, They don't want to be a son, no quieren ser hijos, so they don't receive the discipline of God. entonces no reciben la disciplina de Dios. So they must stay under tutors. Entonces tienen que mantenerse con los tutores. The Holy Spirit will continue to work. El Espíritu Santo continúa obrando en ellos. If they're studying the Word of God, the Word of God will continue to feed them. Si estudian la palabra de Dios, la palabra de Dios continúa alimentándolos. But they will never be ready for solid food Pero nunca van a estar listos para la comida sólida, because solid food is for the mature. porque la comida sólida es solamente para los maduros. Solid food is for the sons. La comida sólida es solamente para los hijos. Solid food are for those who accept the sovereignty and the authority of the Father in their life. La comida sólida es solamente para aquellos que aceptan la soberanía de Dios There en was su vida. a Roman centurion in the Bible,
Hay un centurión romano en la Biblia that understood this principle. que entendió este principio. And he asked Jesus to go heal his servant. Él le pidió a Jesús que fuera y sanara a su siervo. And the soldier said, "No, you don't have to go to my house. Y el soldado le dijo a Jesús, no, tú no tienes que ir a mi casa. You just send your word, Solamente envía tu palabra and my servant will be healed. y mi siervo será sano. Because I am a man who is under authority. Porque yo soy un hombre que está bajo autoridad. And I tell this one, go, and he goes. Y yo le digo a este, ve y va. I tell the other one, come, and he comes." Yo le digo a aquel, ven y viene. And Jesus said this, Y Jesús dijo esto. "I have seen no greater faith in all of Israel." No he visto una fe tal en todo Israel. And that's the authority that God wants to give us. Y esa es la autoridad que Jesús quiere darnos. But we cannot have that authority Pero no podemos tener esa autoridad as long as we're children, mientras seamos niños unstable, inestables, running from the deep work of the Holy Spirit in our life, huyendo del trabajo profundo del Espíritu Santo en nuestras vidas, resisting the Holy Spirit, trying to change our character. resistiendo al Espíritu Santo cuando quiere cambiar nuestro carácter. When God says, don't do this anymore, Cuando Dios te dice no hagas eso más, get rid of that attitude, termina con esa actitud. don't do that anymore. No hagas esto más. And so we become unstable Christians Entonces nos convertimos en cristianos inestables because we don't come to the maturity of sons. porque no alcanzamos la madurez de hijos. And so we can never really be the kind of fathers that God wants us to be. Por lo tanto, no podemos llegar a ser el tipo de padre que Dios quiere que seamos. Because at the core of who God made us Porque en el centro de lo que Dios hizo en nosotros as men como hombres is to be fathers, es ser padres. not just in the natural, No solamente en lo natural, but also in the pero spiritual. también en lo espiritual. Paul looked at the church and saw the leaders in the church. Pablo miró a los líderes de la iglesia. He saw those who were serving God, Miró a aquellos que estaban sirviendo a Dios. and he nodded his head. He said, Y dijo con su cabeza, "We don't have many fathers. no tenemos muchos padres. A lot of children, Muchos niños, muchos muchachos. a lot of people, Daddy, I want this, Daddy, I want that." Muchos diciendo, papi, yo quiero esto, papi, yo quiero lo otro. Fighting with each other, Peleándose contra sí mismos, entre ellos, arguing, getting angry, enojándose. but very few sons Pero muy pocos hijos and very, very few fathers. y muy pocos So padres. as I began to think about Father's Day, Cuando yo empecé a pensar sobre el Día de los Padres, I understood that the essence of a father, y yo entendí que la esencia de un padre, at the core of who we are, we're called to function as fathers. en el centro de lo que nosotros somos, estamos llamados a ser padres. You know, even if you're a single man, Mira, aun si tú eres un hombre soltero, women are looking for men las mujeres están buscando a hombres that if the woman had a good father, que si la mujer tuvo un buen padre, that man reminds her of her father. ese hombre le va a recordar a su padre. So she's looking for men with the qualities of a father, Entonces esa mujer está buscando un hombre con calidad de padre, a man who's going to protect her, un hombre que la va a proteger, a man who will provide for her, un hombre que va a proveer para ella, a man who will be her priest, un hombre que va a ser su a man sacerdote, that will lead her in God's purposes. un hombre que la va a guiar en los propósitos de Dios. That's what women are looking for, but they don't know it. Eso es lo que las mujeres están buscando, pero no lo They're saben. not looking for an unstable man. Ellos no están buscando un hombre inestable, They're not looking for an immature man. no están buscando un hombre They're inmaduro, looking for men who have the qualities of fatherhood, of maturity. están buscando un hombre que tiene la calidad de paternidad, de madurez. And so that is the core of who God made us. Y ese es el centro de quien Dios nos hizo. And that is so important for the family. Y eso es tan importante para la familia. It's important for our churches. Es importante para nuestra It's iglesia. important for our culture. Es importante para nuestra cultura. But to be a good father, Pero ser un buen padre, we must first know, we must know how to relate to God as sons. pero primero tenemos que relacionarnos con Dios como hijo. And trust me, when we relate to God as sons, Y créeme lo que le digo, cuando nos relacionamos con Dios como hijos, we're submitting to His authority. nos estamos sometiendo a su autoridad, We're humble when He disciplines us. nos humillamos cuando Él nos disciplina, We're never the victim. nunca somos las víctimas. We always understand that God is working in our lives. Debemos entender que Dios está trabajando en nuestras vidas. And so we live our life Entonces vivimos nuestras vidas
relating correctly with God relacionándonos correctamente con Dios as sons, como hijos, but we also have no problems then relating to spiritual fathers in the body of Christ. pero también tenemos los problemas We don't have. no tenemos los problemas relacionándonos con los padres de la iglesia. Los padres espirituales. So Espirituales de la iglesia. it's easy to say, oh, God's my heavenly father. Es fácil decir, Dios es mi Padre celestial, But when a spiritual father comes to you pero cuando viene un Padre espiritual and corrects you, y te corrige, we will find out if you're a boy or you're a man. entonces ahí nos damos cuenta si tú eres un niño o un hombre. So every time I have a conversation, whether it's a young man or an adult man who's a Christian, Entonces cada vez que tengo una conversación, ya sea con un joven o con un adulto que son cristianos, I ask him, who's your pastor? siempre les pregunto, ¿quién es tu pastor? When women don't want to go to church, Cuando las mujeres no quieren ir a la iglesia, maybe the husband wants to go to church, tal vez el esposo quiere venir a la but iglesia, she doesn't want to go. pero ella no quiere ir. And so the husband gets discouraged and he goes to the beach instead just to be with his family. Entonces el hombre se desanima y se va, se va entonces para la playa con ellos. And so I asked the woman, Entonces le pregunto a la mujer, when you have problems in your marriage, cuando tú tienes problemas en tu matrimonio, because your husband is not acting correctly, porque tu esposo no está actuando correctamente, who can correct your husband ¿quién puede corregir a tu esposo if he's not a son? si él no es un hijo? He doesn't submit to any pastor. Él no se somete a ningún pastor, He doesn't submit to God. no se somete a Dios, He wants to be the father, quiere ser el padre, but he's got no authority pero no tiene ninguna autoridad, because he never learned how to be a son. porque nunca aprendió a ser hijo. He's spiritually immature. Él es espiritualmente inmaduro, He doesn't understand God's eternal purpose. no entiende los propósitos eternos de Dios, If he reads the Bible at all, it's just milk y si lee la Biblia es simplemente leche, because solid food is for the mature. porque la comida sólida es para los maduros. Let's finish in Romans chapter 8. Romans chapter 8, beginning in verse 14. Got it. Vamos a estar en el libro de Romanos 8, versículo 14. We'll read from verse 14 to verse 18. Vamos a estar en el versículo 14 hasta el 18. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Not children, No niños, sons of God. hijos de Dios. So part of the training of a child to come to maturity Entonces, parte del entrenamiento para que un niño llegue a la madurez is to learn how to be led by the Holy Spirit. es aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. In the beginning, you need people to help you, En el principio vas a necesitar personas que te ayuden, people to hold your hands, personas que tomen tu mano, people to say, don't do that, God doesn't like that. personas que te digan no hagas eso, a Dios no le gusta eso, Somebody to change your diapers, alguien que te cambie tus pañales, somebody to help you in God's purposes. alguien que te ayude en los propósitos de Dios. But as you mature, you learn to be led by the Holy Spirit. Pero mientras vas madurando, empiezas a ser guiado por el Espíritu So Santo. you come to the place where the Holy Spirit is leading you. Entonces llegas a un punto donde es el Espíritu Santo que te está guiando. And that's one of the biggest problems in the church. Y ese es uno de los mayores problemas en la iglesia. People say, I feel that God wants me to do this. Las personas dicen, yo siento como que Dios quiere que yo haga So esto. they make a decision Entonces toman una decisión without asking for advice, sin pedir consejo, without asking for counsel. sin pedir ningún consejo. And when things get difficult, Y cuando las cosas se ponen they difíciles, change their mind entonces cambian de opinión and they do the complete opposite. y hacen lo opuesto. And I ask myself, so did they hear from the Holy Spirit or Entonces me not? pregunto, ¿oyeron al Espíritu Santo o no? So why did they change their mind? ¿Por qué cambiaron de opinión? Well, I made a mistake. Maybe it was only for a short time. Entonces parece que me equivoqué, era solo por un tiempo
and they begin to prudente. make excuses. Y empiezan a hacer excusas. Because the reality is they're not being led by the Holy Spirit. Porque la realidad es que no están siendo guiados por el Espíritu Santo. They're being led by what they see, Están siendo guiados por lo que ven, by what they want to do, por lo que quieren hacer. and it has nothing to do with God's plans or purposes for their life. Y no tiene nada que ver con los propósitos o planes de Dios en su vida. But when you go from being a child to being a son, Pero cuando pasas de ser un niño a hijo, you can tell because you're being led by the Spirit of God. te puedes dar cuenta porque estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Verse 15, because you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. This is not talking about salvation. Esto no está hablando de la salvación. I'm so sorry. Me perdonan. Because when you're born again, Porque cuando naces de nuevo, you're a child of God, tú eres un hijo de Dios, un niño de Dios. niño de Dios. But as we mature, Pero mientras vamos madurando, we receive the adoption as sons. entonces recibimos la adopción de hijos. This is the reason God birthed you as a child into his kingdom. Por eso fue que Dios hizo que tú nacieras como hijo, Como niño. en su reino. Not that you will stay as a baby or a child, No que te vas a mantener como un niño, but that you will come to maturity, sino que vas a madurar, the maturity of a son. la madurez de un hijo. So God can go, this is my son, Entonces Dios puede decir, este es mi hijo or this is my daughter, o esta es mi hija, in whom I am well pleased. en el que tengo complacencia. Because in the kingdom there's no male and no female. Porque en el reino de Dios no hay masculino This o femenino. teaching is for women as well. Esta prédica es también para las mujeres. God wants all of us to mature Dios quiere que todos maduremos to the maturity of a son, a la madurez de hijo, where we cry out, Father, Dad, Daddy. donde nosotros podemos decir, Abba, Padre. Verse 16, the Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if we indeed suffer with him, so that we also may be glorified with him. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. You're not an heir until you become a son, Tú no eres heredero hasta que no te conviertes en un hijo, until you're found trustworthy, hasta que no seas confiable, until his authority comes upon your life, hasta que no llega su autoridad sobre tu vida, because you've learned to be a son. porque aprendiste a ser un hijo. Then you can be a good father. Entonces puedes ser un buen padre. First a son, Primero un hijo then a father. y luego un padre. So many fathers have to come back, Muchos padres tienen que regresar, like the prodigal son. como el hijo pródigo. He just wanted the blessings of the father. Él solamente quería las bendiciones del padre. Give me the good stuff I need for a good life. Dame solo las buenas cosas que yo necesito para una buena vida. And he went off to live his own life. Y se fue a vivir su propia vida. And many Christians are living that way today. Y muchos cristianos están viviendo de esta manera hoy. They just want the blessings Solamente quieren las bendiciones so they can live a good life. para poder vivir una buena vida. But one day he found that he didn't have what he needed. Pero un día se dio cuenta que él no tenía lo que necesitaba. And in the midst of his suffering, Y en el medio de su sufrimiento he remembered his father. se recordó de su padre. I'll go back to my father's house. Yo regresaré a la casa de mi padre. No longer as a son, Ya no como un hijo, but as a servant. como un siervo. Because even my father's servants Porque aún los siervos de mi padre live better than I'm living today. viven mejor de lo que yo estoy viviendo hoy. And he went back to his father's Y house. entonces volvió a la casa del padre. Many men today have to come back to the father. Muchos hombres de hoy tienen que volver al padre. And what we discover is that there was one son who never left. Y descubrimos que había un hijo que nunca se fue. And when he saw the other son come home Y cuando él se dio cuenta que el otro hijo había regresado a la and how casa the father reacted to him, y cómo su padre reaccionó a esto, he got mad. se enojó.
He said, I've been here faithful. I didn't go anywhere. Él dijo, yo he estado aquí fielmente y no me he ido para ningún lado. And this son of yours come home and you have a party and you kill the fattened calf. Y este hijo tuyo que ha regresado a la casa, tú haces una fiesta y hasta matas un becerro. What you discover reading that story Cuando tú descubres leyendo esa historia, is that the father didn't have just one prodigal son. descubres que ese padre no solamente tenía un hijo pródigo, He had two prodigal sons. tenía dos hijos pródigos, Except one had left the house excepto que uno se fue de la casa and the other one stayed serving, y el otro se quedó en la casa sirviendo. sirviendo. So even in the church, Y aún en la iglesia there are people who are serving God hay gente que está sirviendo a Dios with the wrong attitudes, con la actitud equivocada, not with the spirit of a son. no con el espíritu de un hijo. Because if that brother, that older brother, Porque si ese hermano mayor really related to the pain that the father was feeling, se hubiese relacionado con el dolor de ese padre, and nobody knows the pain of a father until you're a father, y nadie entiende el dolor de un padre hasta que no es padre, he would have gone to find his brother who left. él hubiese salido también a recibir al hermano que se había ido. Not to receive him, to find him. No solamente para recibirlo, pero encontrarlo. Seeing the sadness in the father's heart, Viendo el dolor del padre en su corazón. seeing the betrayal that his father felt, Viendo la traición que ese padre sentía en su corazón. he would have felt the same pain. Él debió haber sentido el mismo dolor. Because when you're a son, Porque cuando tú eres hijo, you feel what the father tú feels. sientes lo que el padre siente. He would have done whatever possible Él hubiese hecho todo lo to posible bring joy to the father's heart para traer gozo al corazón de ese padre and go find that lost sheep that had wandered away. y salir a buscar esa oveja perdida que se había salido. That's what Jesus did. Eso fue lo que Jesús hizo. He left the 99 to go find the one that was lost Él dejó las 99 para encontrar esa una que estaba perdida. because he understood the father's heart. Porque entendía el corazón del He padre. wanted to have all his sons together. Él quería tener todos los hijos juntos. This man had two prodigal sons, Este padre tenía dos hijos pródigos. one that stayed in the house Uno que se quedó en la casa and one that had left. y uno que se fue. Imagine the pain of that father. Imagínense el dolor de ese padre. But what love that father had. Pero qué gran amor tenía ese padre. The unconditional love Su amor incondicional, that in the end of the story he was able to restore his family. que al final de la historia él pudo restaurar su familia. Amen? Amén. That's my Father's Day message. Ese es mi mensaje de los días de los padres. We need to be sons. Debemos ser hijos. Let's stand up and close in prayer. Vamos a ponernos de pie y a cerrar con una oración. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, hoy te damos gracias. And help us to understand that first we must be sons Y ayúdanos a entender que primero debemos ser hijos and relate to you as our Heavenly Father y relacionarnos contigo como nuestro Padre Celestial and submit to you y someternos a ti and honor you y honrarte a ti that your favor may be upon our life para que tu favor esté en nuestras vidas and even in the body of Christ, y aún en el cuerpo de Cristo, that we submit to one another que nosotros nos sometamos unos a otros and give honor to whom honor is due, y que le demos honra a quien se le merece honra, that we might receive favor from God. para que nosotros recibamos favor de Dios. And then we can go out in our culture and in our society Entonces podemos salir en nuestra cultura y en nuestra sociedad and be an example as y sons ser un ejemplo como hijos and become good y fathers, convertirnos en buenos padres, because there's not many fathers, porque no hay muchos padres, neither in the church or in our culture. no hay en la iglesia ni en nuestra cultura. Raise up good fathers. Cría buenos padres, Raise up leaders levanta líderes who are examples as men, que son ejemplos como hombre, as fathers, como padres, because they know how to be sons. porque saben cómo ser hijos. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everybody says, Y todos decimos Amen and amén. amen. God bless you. We'll see you on Sunday. Amén.